democracia. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al candidato presidencial por el Partido Social Cristiano, ingeniero Henry Kronfle, hasta semanas atrás presidente de la Asamblea Nacional. Él es aspirante a la presidencia de la República y quisiera preguntarle, vamos a hablar de los cómo encontrar soluciones, no solo lo que se acostumbra en la campaña electoral de la gran mayoría de candidatos, pero quisiera preguntarle, ¿para qué quiere llegar a la presidencia de la República el ingeniero Henry Kronfle? Por favor, buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo muy cariñoso para usted y para toda la audiencia. ¿Por qué quiero llegar a la presidencia de la República? Porque conozco de la gravedad de los problemas del pueblo ecuatoriano, porque cuando estuve en la presidencia de la Asamblea a lo largo de 8 años en la Asamblea Nacional, recibía decenas de miles de personas y le puedo decir que más del 90% de los problemas tienen que ver con el gobierno, no con el tema de la legislatura. Y amo a mi país, amo a mi familia y amo al Ecuador, y entonces quiero realmente, con mi capacidad, con mi experiencia, con la fuerza que tengo y con la capacidad de trabajo, resolver los problemas que tiene el país, que me duele muchísimo ver cómo estamos. Usted dice la gran mayoría es problema del gobierno, efectivamente, pero también hay de otros sectores, la Asamblea Nacional. Y voy a citar en casuística, durante su administración efectivamente se aprobaron varios proyectos de ley en la Asamblea Nacional, pero en la práctica no han solucionado problemas. La ley anterior, la ley No Más Apagones, por ejemplo, que limitó a 10 megavatios la generación, el aporte, al punto que hubo un nuevo proyecto del Ejecutivo, que también el Ejecutivo, que tiene su responsabilidad, aplaudió ese proyecto en su momento. Voy a citarlo, el caso de Colombia. Colombia cambió el marco jurídico con la nueva constitución en el año 91, presidente, recuerdo, César Gaviria Trujillo, y desde el año 92 hasta el día de hoy no ha tenido apagones. ¿Qué hizo Colombia? Colombia abrió el mercado mayorista eléctrico, complementó la actuación del sector privado, aporta con el 29% de las térmicas. En el Ecuador ha habido procesos regresivos. El año 2008, con el nefasto mandato constituyente 15, lo que se hizo es cortar eso, porque el papá Estado puede solucionar todo con subsidios indiscriminados. Hay que subsidiar a los pobres, sí, pero subsidios indiscriminados. El Ecuador no camina en contravía en este sentido, ingeniero Kronfle. Claro, a ver, varios problemas usted ha tocado dentro de todo el análisis de su pregunta. Si vamos a tocar el tema eléctrico, permítame darle algunas observaciones a manera de solución, porque creo que ya estamos cansados de los diagnósticos. A ver, lo primero que le tengo que decir con absoluta sinceridad es que las cotas en las represas hidroeléctricas tienen que mantenerse altas para tener una reserva energética. Ese es el concepto. Y para mantener eso alto hay que tratar de no utilizarlo o de acumularlo cuando se llueve, para que en el momento que deje de llover poder utilizar esa reserva energética. Ese es el concepto de una hidroeléctrica. Pero para que pase eso, usted tiene que trabajar en otras energías y combinar la generación en otras energías. Desafortunadamente en el Ecuador, en este gobierno y en los anteriores, y sobre todo me preocupa en este gobierno, porque pasó un año y todo el mundo sabía que había que entrarle a la mantención y arreglar el parque termoeléctrico. El parque termoeléctrico nos puede dar 550 megavatios del déficit actual, que es 1.250 aproximadamente megavatios en energía. Es decir, podría resolver prácticamente el 40% del problema. Sin embargo, en un año no se hizo nada para arreglar el parque termoeléctrico. Eso ya no hay cómo echarle la culpa a nadie. Era gestión de un año y no se hizo nada de este gobierno. El segundo problema que tenemos es que si se sabía que después de un fenómeno del Niño venían 2
2 años de sequía consecutivas y que las sequías pueden ser muy fuertes. Entonces, ¿por qué no se previno eso trayendo barcazas? No una sola, que usted sabe que vino que supuestamente iba a generar 100 megavatios y ha generado 12, 30, 40 megavatios. Nunca ha llegado a la potencia. No sé quién está fiscalizando eso para saber qué es lo que pasa. Pero en todo caso, deberíamos haber tenido aquí 2, 3 barcazas. Tercer punto, hace un año atrás nos sentamos con el gobierno de Colombia como país. ¿Por qué no cerramos la oferta energética de Colombia? Y ya voy a hablar del modelo colombiano, que es muy interesante lo que usted comentó, y le voy a mandar un documento para que usted vea cómo la agencia de regulación en que toma decisiones es público-privada en el caso de Colombia, en donde están los generadores privados también tomando las decisiones, no solo del mantenimiento, sino también de las futuras inversiones, porque dentro de los 7.000 megavatios que tiene el Ecuador de capacidad instalada, 7.000 megavatios, el crecimiento anual de consumo energético es alrededor del 5%. Necesita incrementar 350 megavatios, lo que conlleva a una inversión de alrededor de 350 millones de dólares solamente en generación. Más allá que hay que, obviamente, acoplar la línea de transmisión y distribución para ese crecimiento. Pero en todo caso, Colombia tiene un modelo público-privado muy interesante. Regresemos al Ecuador. Las barcazas tampoco no estuvo la negociación con Colombia, que en su momento iba a ser de 400 megas, no estuvo los 550 megas recuperados del parque termoeléctrico, y hay proyectos de la iniciativa privada, Miguel, que hay que tenerlos con mucha claridad, y yo también se los puedo hacer llegar, en donde hay 780 megavatios que el sector privado está dispuesto a invertir y que no ha podido invertir en materia fotovoltaica y eólica, es decir, solar y de viento, energía de viento, y algo hidroeléctrico del centro norte del país, en donde las licencias ambientales han venido represadas por 1 año y medio, 2 años. Entonces, ¿qué pasa con un gobierno que no libera las licencias ambientales? Recién la segunda ministra de Ambiente, Inés Manzano, ha comenzado a liberar esas licencias, es decir, ya viéndose en una crisis energética terrible. ¿Cómo es que ahora sí se pudieron liberar y en 1 año, año y medio no se podían liberar? Entonces, obstaculizan la inversión privada. Y el modelo, voy a ir al modelo que usted está diciendo. El modelo de los 2 megavatios a los 10 megavatios fue planteado en la ley No Más Apagones por el propio gobierno, que tiene la mayoría en la Comisión Económica, que es donde se trató este proyecto. Y que cuando se le dijo, los incentivos no pueden ser solo enfocados a una suerte de nuevas energías renovables, limpias, solo a esas energías no puede ser enfocado el modelo, porque hay que dar incentivos para recuperar lo actual. Sin embargo, se vende esto con la juventud de que la parte ecológica y tal, y entonces había una suerte de programa político atrás de todo esto. Habiéndosele dicho, señores, esto no va a resolver el problema. Vamos a votar a favor, sí. Vamos a apoyar la ley, sí. No queremos que digan que la Asamblea no da gobernabilidad y no apoya al presidente en sus decisiones, pero tenemos que poner incentivos también en cuanto a las energías tradicionales para poder recuperar lo que tenemos y no caer en apagón. No se quiso cuando la gran mayoría la tenía en ese momento en la comisión del gobierno. Luego se cambia la ley, que ya no me tocó a mí, pero la ley No Más Apagones 2, por decirlo de alguna manera, se va de 10 a 100. ¿Qué pasó entre los 2 y 10? La Agencia de Regulación y Control Energético, el ARCONEL, tampoco dispuso que pase de 2 a 10 en la regulación, habiendo estado la ley. Es decir, la ley estuvo sentada sin hacer nada 6 meses. Lo que me está escuchando, y lo puede revisar con los archivos del ARCONEL. Ahora vamos a 100. Tampoco a mí eso no me parece que es lo correcto. A mí me parece que hay que liberar al sector privado para que pueda generar lo que tenga que generar, lo que quiera generar, lo que pueda generar e invertir, que el privado le venda a otro privado y le cobre a ese otro privado y le pague el peaje al Estado por la transmisión y la distribución. Pero si aquí creemos que un privado va a venir a invertir grandes cantidades de dinero para venderle al Estado y que ese Estado le vende y cobre a otro privado y nunca le pague a ese otro, al privado generador. ¿Y por qué ellos nunca le paguen? Si no le han pagado los hospitales oncológicos, si no le han pagado las dializadoras, ¿qué le van a pagar a un generador energético? Pues si primero está la vida, entonces no va a funcionar el modelo. Por eso sí hay que analizar esto de quitarle el nombre sector estratégico al sector energético, quitarle el estatismo al sector energético, como es en gran parte de muchos países del mundo en donde los privados están haciendo el trabajo. No estoy hablando de privatizar la estructura actual, sino concesionarla, hacer una asociatividad, alianza público-privada, y lo nuevo que venga con lo privado,
no ponerle límites, pero con un modelo como le estoy diciendo. Privado venda privado, cobra privado y le paga al Estado la transmisión y la distribución. Efectivamente, ese ha sido en parte el modelo colombiano. Pero antes de pasar a otros temas, ingeniero Cronje, para persistir en el tema de energía eléctrica, cierto es, y lo hemos dicho, este gobierno ha cometido muchos errores, partiendo porque se celebró con el proyecto de ley que envió el Ejecutivo, no más apagones 1, pero la Asamblea Nacional tiene la posibilidad de aprobar, de reformar, de mejorar. Ahí debió haber un liderazgo, decir, oiga, presidente, por favor, no solo subir a 10 ni 100, lo que usted dice hoy. Abran al sector privado, abran, pero decirle, ahí había un acuerdo en ese momento, como se aprobaron 5 proyectos de ley, hacerle ver al gobierno para no seguir de tumbo en tumbo como ahora, como gran cosa. Cierto es, no es su responsabilidad. Viene la ley no más apagones 2 y suben a 100. ¿Por qué no abren? Esta es una corresponsabilidad en la administración del país, el Ejecutivo primero, el Legislativo, como se dice, el primer poder del Estado, para encontrar soluciones. Ahora está el techo de 100. ¿Cómo se soluciona esto? A ver, Miguelito, yo le agradezco la pregunta, pero déjame decirle algo. El gobierno recién entraba, había un acuerdo para generar gobernabilidad en el país, pero lo que deseaba en el gobierno en el fondo, un gobierno joven, un gobierno sin experiencia, un gobierno que realmente muchos de los ministros era primera chamba, un gobierno que le había vendido promesas al pueblo ecuatoriano. Lo que quería ese gobierno, que yo le digo el gobierno Nini, porque ni entiende, ni gobierna, ni resuelve. Me di cuenta a lo largo que van pasando los meses que cada día tengo más razón en nombrar a este gobierno como el gobierno que ni entiende, ni gobierna, ni resuelve, el gobierno Nini. Quería dar una imagen en el país de que todo iba a cambiar. Todo iba a cambiar. Y en ese todo iba a cambiar, la matriz energética iba a ser una matriz ecológica, limpia, donde iba a fluir la inversión. Y se le dijo, no sé cuántas veces, Miguel, ya ahorita no me acuerdo, pero se lo dijo en las múltiples conversaciones que tuvimos entre el legislativo y ejecutivo, hay que poner incentivos para recuperar lo actual, que es de lo que vivimos. Pero vuelvo y repito, todo país que tiene agua, necesita ser hidroeléctrica. Eso no está en discusión. Tiene que ser un porcentaje alto porque es barata la producción de energía hidroeléctrica. No está en discusión, pero tiene que haber otras formas de energía para cubrir el déficit hidroeléctrico cuando se sabe que veníamos de un problema del fenómeno del Niño y íbamos a aterrizar en 2 años de sequía. Y hay que mantener la cota de las hidroeléctricas lo más alto posible, porque eso es lo que se llama reserva energética. Y entonces, hacer la generación a través de barcazas, a través de la red interconectada con los países vecinos, Colombia y Perú, recuperar el parque termoeléctrico y pensar en soluciones. Yo le digo como ingeniero mecánico con una maestría en ingeniería nuclear, pensar en soluciones que yo ya lo mencioné y que me alegro que después de lo que lo dije, lo haya adoptado el gobierno como un discurso. Hay que estudiar el caso de mini centrales nucleares, porque es una energía muy limpia, no es de la noche a la mañana, eso sí, porque inclusive se necesitan permisos internacionales para hacer la compra de uranio enriquecido para trabajar las minicentrales, pero es una solución que nos va a permitir no depender única y exclusivamente en su gran parte de la red hidroeléctrica del país, que es muy barato. Hoy las tecnologías han cambiado muchísimo, ya no hay los riesgos de antes y ya no se necesitan grandes plantas nucleares, ya con minicentrales nucleares se pueden resolver los problemas. Yo creo que hay que pensar en, número 1, hoy ver cómo se resuelve el problema urgente, porque lo que está causando no solamente en las vidas de gente que le han reprogramado las diálisis porque le cortan a las clínicas dializadoras. Lo primero, la vida. Lo segundo, lo que está causando esto en el daño económico de la producción. Mire usted, 24 horas sin luz el sector industrial de Quito, de Durán. Lo que está causando en los hogares en cuanto a la falta de seguridad, que ahonda el tema de la oscuridad en la falta de seguridad, es decir, en la inseguridad,
y además en el daño de los electrodomésticos, a la gente que nadie responde, el daño a los pequeños emprendimientos. Perdón, ingeniero, para que continúe, perdón. No ha habido apagones de 24 horas, cierto es, 14 horas y es bastantísimo, pero 24 horas. No, en el sector industrial, Miguel, ya. El sector industrial de Quito está con apagones de 24 horas, confirme por favor lo que le estoy diciendo, ya. Con la Cámara de Industria, lo mismo el sector industrial en Durán. No van a tener luz hasta hoy. Han pasado sin luz desde el domingo. Eso es una cosa que ya nadie aguanta más. ¿Va? Que, mire, yo siempre he criticado que los gobiernos manejan muy mal la cosa pública. Es decir, la administración pública, sobre todo las empresas públicas, las llevan a quebrar o las llevan a no tener balances, no solamente porque son ineficientes o no por brutos, por demasiado sabidos, discúlpeme que lo diga así, no hacen los balances para mantener la opacidad y mantener las corruptelas. Pero ya no solamente se está acabando al sector empresarial público, a las empresas públicas, sino al sector empresarial privado. Es decir, que ahorita ya hay una situación, pasamos de la pandemia del COVID-19 a la pandemia de la inseguridad, a la pandemia de la oscuridad, a la pandemia hoy de una crisis económica, resultado de estas dos últimas pandemias sin precedentes. La recesión es brutal, la pérdida de empleos es brutal, vean las estadísticas, 50.000 empleos desde que comenzaron los racionamientos se han perdido, 51.000 empleos promedio mensual, 289.000 RUCs aproximadamente se han cerrado en lo que va del año. Es terrible, Miguel, lo que está pasando. Y la familia ecuatoriana vive con miedo a no tener trabajo, miedo a perder el trabajo, miedo que la plata no la alcanza por el alto costo de la vida, miedo a que lo roben, a que lo violen, a que lo maten, a que lo secuestren, a que lo vacunen, ya no solamente en los pequeños emprendimientos o en los grandes negocios, en las casas. Casa de caña, $2 a la semana la vacuna, casa de cemento, $5 a la semana. Si tiene vehículo, otra cosa más. Miedo a no encontrar empleo, miedo a no poderse curar en un hospital público, miedo que no le den la cita en la seguridad social, miedo a que no pueda ir a la diálisis porque las dializadoras no son pagadas por el gobierno, no hay medicinas para el tratamiento oncológico, no hay medicinas para las enfermedades catastróficas no contagiosas, diabetes, hipertensión. La familia ecuatoriana vive con miedo que sus hijos no puedan estudiar en la escuela rural porque no hay techo, no hay bancas, no hay pizarrones, no hay baterías sanitarias. Miguel, esto ya se salió de las manos. Yo le estoy diciendo, yo nunca he visto el país en una situación a este nivel ya. A este nivel nunca lo he visto. Ya no hay agua ni siquiera, porque cuando no hay luz tampoco hay agua. Entonces, imagínense a dónde hemos llegado. Esto es terrible. Y yo no critico, discúlpeme, yo quiero ser muy claro en esto. Pues, usted sabe que yo vengo del mundo empresarial, yo soy empresario, quiero servir desde la política, me metí en la política porque cuando hablaba con los políticos era como hablar con la pared, oídos sordos. Y créamelo, yo vivo del trabajo y de los resultados, yo no vivo del bla, bla, bla. Y la gente, y nadie, ni usted, ni los que nos están escuchando vive del bla, bla, bla. Y yo esta situación, por eso digo, yo no ataco gobiernos, yo ataco los problemas. Esta situación de que no haya agua, de que no haya luz, de que no haya seguridad, de que no hay una obra de infraestructura importante en el país, de que las comunidades no llegan con los servicios básicos, de que no hay educación, pero sobre todo, como vuelvo y le repito, que no hay salud, porque usted puede vivir quizás sin educación, pero no puede vivir sin comer y sin atenderse a un problema de una enfermedad catastrófica. Es terrible, es terrible. Yo no me atrevo a decir que hemos tocado fondo, porque ya no sé ni cuál es el fondo, Miguel, se lo digo con absoluta franqueza. Pero lo que está viviendo la familia ecuatoriana, yo recorriendo el país y hablando con la gente, créamelo, es angustiante. Y vienen las soluciones milagrosas de ministros de economía, o de gobiernos. Mire, nadie sabe mejor administrar su casa que la ama de casa. Nadie sabe administrar con más eficiencia el dinero y haciéndole estirar más para parar la olla, para vestir a sus hijos, para educarnos, para curarnos y para darles entretenimiento que la mujer ecuatoriana. Por eso es que el dinero tiene que regresar a la gente. Nuestra política, Miguel, es que el dinero, el billete al bolsillo, escúcheme, billete al bolsillo, tiene que regresar el dinero a la gente, que es dinero de ellos, que está en el gobierno, que el gobierno lo despilfarra y cada día es más grande y la familia ecuatoriana cada día se vuelve más chica, que cada día el gobierno tiene más libertad para gastarlo y la familia está cada día con menos libertades porque tiene que trabajar más y tiene que sufrir más y le alcanza para menos.
Y entonces ese dinero hay que devolverlo bajando impuestos, subiendo los salarios, recuperando los bonos, manteniendo los subsidios, sobre todo para el gas de uso doméstico y para el transporte público. Y entonces vamos a poder devolverle el dinero a la familia ecuatoriana, ponerle el billete en su bolsillo, billete que es de ellos, que son de los impuestos, que es del presupuesto general del Estado. Y disculpe, Miguel, con esto termino porque no me quiero alargar en esta respuesta, pero aquí se dice que no hay dinero en este país. ¿Hasta cuándo los ecuatorianos podemos tolerar que nos digan que no hay dinero? 35.500 millones de dólares, que es parte de los impuestos, que es parte de lo que generan las empresas públicas, que es parte de la deuda que siempre adquieren los gobiernos. 35.500 millones de dólares al año. No es dinero, no es una fortuna de dinero. Lo que se malgasta, lo que no se hace, no se utiliza correctamente y no se le devuelve al pueblo. Porque cuando usted ve 35.500 millones y hay 350 millones presupuestados para obras y servicios de infraestructura para la gente, eso es el 1%, es decir, el Estado se queda con el 99% y le devuelve 1% al ciudadano. Estamos trabajando para el Estado en vez del Estado estar trabajando para nosotros. Claro. Hay que cambiar esto urgentemente. Le vamos a preguntar cómo cambiar precisamente. Usted decía 35.500 millones, efectivamente, el presupuesto del Estado, pero de eso se va cerca de 10.000 millones de dólares en sueldos en la burocracia. ¿Cuál es el aporte de la burocracia? Gran parte. Hoy hablamos del sector eléctrico, esos contratos colectivos leoninos que ha sido difícil cortar. ¿Acaso no ha habido contemplación desde en general de la clase política para mantener el establishment, el establecimiento en estas condiciones y no cambiar? Se llega al poder, lo que se hace es tal vez reducir un poco el presupuesto o aumentar, la mayoría ha hecho. ¿Cómo cambiar esto? Porque además de encontrar soluciones, hay que marcar las responsabilidades. Este gobierno, decía, tiene responsabilidad, va a cumplir a fines de este mes 1 año. El anterior tuvo 2 años y medio, el anterior 4 años, pero un gobierno que tuvo 10 años, 2007 a 2017, en donde inauguró en el año 2016, por ejemplo, el proyecto Coca-Cola Sinclair, que hasta el día de hoy el Estado ecuatoriano no recibe. Es decir, hay que marcar responsabilidades de todos los gobiernos y hay que buscar soluciones. ¿Cómo cambiar esto, por favor? Sí, gracias por la pregunta y darme la oportunidad de contestar esto, porque yo estoy también harto como usted. Pero usted me va a decir, pero usted es político. No, es que yo entré a la política justamente porque los políticos no resuelven, Miguel, ya estoy cansado. Cuando yo presidía el sector empresarial de este país, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, de la Federación de Industrias del Ecuador, de la Cámara de Industrias de Guayaquil, del Consejo Consultivo Empresarial Andino, de la Asociación de Industriales Latinoamericanos. Yo tenía una carrera en el sector privado amplia, iba a hablar con los gobiernos, me escuchaban, no entendía, yo no iba a pedir nada. Discúlpeme, que dejen trabajar y que dejen de joder. Discúlpeme que sea tan claro. Y eso no se entendía. Entonces, vamos a poner las soluciones sobre la mesa. A ver, primero, déjeme darle el ejemplo de lo que hice en la Asamblea Nacional, para que usted vea que sí se puede. Recortamos 25% del personal aproximadamente. 3 certificaciones ISO 9001, 27001, 37001. Las 37001 se logró ya, las otras se dejaron avanzando casi en el 90%. 3 certificaciones, una institución pública. Se invirtió alrededor del 5% del presupuesto sin haber crecido el presupuesto, porque había que dejar una asamblea para lo que demanda ahora la ley de 151 curules, pasar de 137 a 151 por el crecimiento poblacional. Se hizo un cambio de tecnología en servidores, en comunicaciones, en enlaces. Es decir, sí se puede. Ahora, ¿cómo se hace esto con el gobierno central? ¿Mantener la burocracia formal? Sí, porque se necesita una burocracia para mantener el gobierno. Pero los pipones, hasta luego. ¿Por qué tenemos que nosotros mantener pipones? Hay un piponazgo terrible, contratos ocasionales que ya son permanentes, pero que son ocasionales, que al vencimiento ya no se deberían de renovar y no conllevan indemnización. Hay que reducir el número de ministerios. Vamos a presentar más adelante un programa de la reducción del número de ministerios. No puede ser posible este tamaño de la burocracia. ¿Qué más hay que hacer? Pasar de un presupuesto desde luego, si me permite, contratos ocasionales sí. Por cierto, hay contratos, esa es la dinámica que se ha tenido. Por ejemplo, en las universidades, cada año se les renueva. Eso no se puede tocar. En la salud, en la educación. Hay médicos que por años tienen contratos ocasionales. No se puede sacar a un anestesiólogo. Sí
al resto, como usted dice, los que no aportan. Claro, estamos hablando de los que se pueden sacar, por eso le digo, pero claro, todo tiene que tener un marco de racionalidad, por supuesto. No es llegar a tabla rasa, arrasar con todo el mundo. Pues no, a rajatabla, arrasar con todo el mundo. No, Miguel, pero tenemos que tener una conciencia de lo que hay que hacer. A ver, y el Estado tiene que comenzar con un presupuesto de base cero, Miguel, porque usted dijo algo muy importante, Miguel, y voy a tomar sus palabras. Aquí, en el país, no importa si el gobierno ha sido de derecha, de izquierda, de centro, de centro izquierda, de centro derecha, o de extrema derecha o de extrema izquierda. Aquí la solución económica que nos han dado todos los gobiernos ha sido dos: más impuestos y más deuda. ¿Y quién paga la deuda? El pueblo ecuatoriano, pues. ¿Y quién paga los impuestos? El pueblo ecuatoriano. Entonces aquí los irresponsables utilizan los recursos. Por eso digo, hay que devolverle el billete al bolsillo del ciudadano, quitándoselo a quien te quita tu plata, que es el gobierno, porque la plata en impuestos es nuestra y la plata en deuda la vamos a tener que cubrir nosotros como ciudadanos. Entonces, ¿hasta cuándo estas medidas económicas? Hay que revertir esto. Un presupuesto que gasta más de lo que recibe. Imagínense que usted gaste más de lo que recibe en su casa. Por favor, Miguel, ya pongámonos serios con el Estado. Por favor. Esto no puede continuar. Hay que tener un presupuesto base cero. ¿Qué es lo que se demanda en salud? Aquí está el monto. ¿Qué es lo que se demanda en educación? Aquí está el monto. ¿Qué es lo que se demanda en seguridad? Aquí está el monto. ¿Qué infraestructura necesita el país? 15, 20% del presupuesto. Pongamos 15, 20% del presupuesto, pero no el 1%, pues, para arrancar. Y entonces, esa es la obra en la infraestructura. Ahí va a generar empleo con la obra. La obra del Estado genera empleo. Hospitales, carreteras, caminos vecinales, unidades de policía comunitaria, escuelas, lo que necesita, iluminación, alumbrado público, red de transmisión, red de distribución, inversiones en los sectores de la energía, petróleo, eléctrico. Entonces, bueno, la diferencia, ¿qué es la diferencia? Porque hay mucha plata en 35.500 millones. No puede estar en el piponajo, pues, no puede estar dilapidada. Entonces, la diferencia es para pagar los salarios. ¿Qué salarios? Los de la burocracia formal. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué está haciendo el país hoy? 99 se queda el Estado de cada $100 que pagamos y 1 regresa. ¿Qué está haciendo el país hoy? Priorizar el pago de los tenedores de bono de deuda externa, que normalmente son hasta ecuatorianos disfrazados de extranjeros, antes de priorizar el pago de la deuda social, en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura. Yo le pregunto, ¿ha muerto algún tenedor de bono internacional por diferirle el pago o por decirle, espérate porque tengo que resolver la deuda social? Ninguno ha muerto. ¿Han muerto gente por pagar ese tenedor de bono y no atender la salud del Ecuador? Más de 1,000 personas por falta de diálisis. Entonces hay que priorizar las cosas. El Estado es uno solo, no estoy diciendo que no se pague, pero ¿cómo cubrimos el hueco? Que esa es la segunda pregunta que me hace todo el mundo. Señores, vamos a pedir prestado dinero afuera, adquirimos esa deuda y pagamos la deuda interna. ¿Y cuál es la deuda que genera el gobierno? Cero, porque si se cubrió la deuda interna, se sustituyó la deuda interna por una deuda externa. Pero dinamizamos la economía, pues, Miguel. Se atiende a la gente, se le da medicina, se le da servicios de salud. Mira, aquí el sistema de salud, de educación y de seguridad hay que declararlo en emergencia inmediatamente y mandar a la gente a curarse a los hospitales privados con cargo al Estado. ¿Pero cómo? Teniendo la plata. ¿Y cómo vamos a tener la plata? ¿Cómo le digo? Pues cubriendo primero lo interno antes que cubriendo lo externo. Y entonces, con el recorte en el tamaño del Estado, quitando los piponazos, dejando de robar, metiendo preso a los pillos, no dejando que salgan de la cárcel y si es necesario también meter a los jueces y fiscales corruptos que los salgan de la cárcel con la misma sentencia de los que dejaron salir, para que ya se entienda en este país cómo se tienen que manejar las cosas con pulcritud. Entonces vamos a poder resolver el problema. Pero si seguimos haciendo más de lo mismo, no esperemos resultados diferentes. Ingeniero Kronfle, uno de los temas que también ha sido demagogia de los políticos, el tema del incremento anual de los salarios. Cierto es que los ecuatorianos debieran ganar más, indudablemente, pero usted como empresario sabe, porque esto impacta en el sector privado, si no hay mejoramiento de la producción y la productividad que reflejen
los datos económicos del país, simplemente no se puede aumentar. Y el Ecuador no tiene un salario básico bajo, está entre los mejores en América Latina. Pero no, Miguelito, discúlpeme, sí. Discrepo con usted y me va a disculpar, Miguel, porque soy empresario y yo sí he hecho empresa y he generado empleo. A ver. Y entonces me va a disculpar un segundo y perdóneme que lo interrumpa, Miguel, no quiero ser malcriado, pero sí creo que usted está tocando algo que es fundamental. En la estructura de costos de una empresa o de una unidad productiva, el salario es una de las variables. El salario se puede aumentar en el Ecuador, se tiene que aumentar, Miguel. Escúcheme lo que le estoy diciendo siendo empresario, se tiene que aumentar. Y se tiene que aumentar, olvídese de demagogias, olvídese de ofertas politiqueras. Yo no soy ni politiquero ni demagogo. Usted me conoce, que yo soy una persona seria, que tengo mucha experiencia. Aun cuando no mejoren las ventas, no mejoren las utilidades, sino ¿cómo aumenta en su empresa? Ya le voy a explicar, Miguel. Es que no solamente que las ventas, no. Usted tiene que aumentar los salarios y tiene que bajar las distorsiones que tienen las empresas por falta, no solamente de producción, de productividad y de competitividad, sino que el Estado genera una serie de distorsiones en la empresa privada que hay que corregir, y corrigiendo esas distorsiones, usted puede compensar el alza de salarios para no afectar a las empresas. ¿Cómo corrige usted esas distorsiones? Déjeme poner un ejemplo muy sencillo para que nos entienda las personas que nos están escuchando. Si usted tiene un billete de $100, y supongamos en este ejemplo hipotético que el billete de $100, usted lo puede transformar en un camión que tiene que importar, en un tractor que usted tiene que importar para trabajar el campo ecuatoriano. Que no hemos hablado de las políticas del campo, que eso es sumamente importante porque está abandonado. Y ahí hay políticas puntuales para eso. Pero si ese billete de $100 usted lo cambia en un tractor y resulta que el tractor lo hacen en Europa o en Estados Unidos. Hoy, por cambiar ese billete de $100 y transformarlo en un tractor, le cobran el 5% de impuesto. El tractor ya está en el Ecuador, va a generar trabajo, va a generar producción, pero sin embargo el billete no le genera nada, está ahí sentado en la mesa. Yo le pregunto, ¿no debería ser al revés? ¿No le deberían de dar a usted el 5% por transformar un billete improductivo en un tractor productivo y generar empleo y producción y riqueza en el país? Entonces, las distorsiones que genera la economía, eso como un ejemplo sencillo, pero yo creo que se entiende con claridad. Lo estamos castigando al que quiera producir y premiamos al que no quiere producir. Entonces, ¿cuál es la salida de divisa ahí? Si el tractor está en el Ecuador, ¿cuál es la salida de divisa? Cambió un billete de 100 por un tractor. ¿Dónde está la salida de divisa ahí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque el patrimonio sigue estando en el Ecuador y el patrimonio improductivo se vuelve patrimonio productivo. La pregunta es, ¿por qué lo tienen que castigar? Lo deberían de premiar, es al revés. Entonces, si podemos corregir, y que vamos a corregir rápidamente, porque la mayoría son estupideces porque no se entiende al sector productivo, tramitologías, trabas, licencias por doquier, permisos por doquier. Yo me reía o me daban ganas de llorar, no sé cuál de las dos, cuando estaba presidiendo a los empresarios de este país. Entonces, que fui muchos años presidente de los empresarios de este país. Y venía alguien a hacer una inversión en el Ecuador y le decía, hay que ir al Ministerio de Ambiente, hay que ir al Ministerio del Trabajo, hay que ir al Ministerio de Comercio. Me decía, no, yo no vengo a hacer política, vengo a invertir. En este país, para invertir hay que ir a hablar con todo el gobierno. ¿Quién que va a invertir en Estados Unidos se sienta con el secretario de Estado, con el secretario de Seguridad? Nadie. Yo no sé, este país está perdón, por eso le digo, esto hay que cambiarlo tremendamente. Entonces, sí, los salarios hay que subirlos. No es demagogia, Miguel. La gente tiene que ganar más. Los problemas del Ecuador se solucionan en gran parte cuando tiene la familia ecuatoriana el billete en el bolsillo, su billete en su bolsillo, que hoy es su billete en el gobierno, que no es en un bolsillo, es un saco roto, en donde se despilfarran las cosas, en vez de estar en un bolsillo eficiente, en donde se estiran las cosas para poder cubrir las necesidades que es dentro de la administración de la familia ecuatoriana. Esto no es demagogia. Demagogia es decir, vamos a arreglar el Ecuador. No, mi amigo, vamos despacio. ¿Qué es el Ecuador? La suma de todas nuestras familias. Hay que arreglar primero la familia. Miren, ya es que este país, ningún político habla de la familia y ningún político habla de Dios. Hablemos claro. Se han perdido los valores fundamentales de la sociedad. ¿Hasta cuándo?
Ingeniero Kronfle, solo un apunte sobre el tema salarios que decía. Hay experiencias que la hemos visto, no nos han contado. Desde hace 30 años, Japón, exitoso en la parte económica, ellos mejoraban con 2 indicadores los salarios. Mejora la producción, productividad, competitividad, y allí no hay pliego de peticiones, hay pliego de ofrecimientos. Vamos a mejorar, los trabajadores dicen, vamos a mejorar la producción, usted me paga más. Entonces, aquí se vive, perdóneme, en general, de la clase política, de la demagogia, y no de la realidad. Yo no. Déjeme decirle, por eso le digo, con mi experiencia, es que, a ver, zapatero su zapato, como se dice. Si, a lo mejor, si fuera yo doctor, no supiera qué hacer, pero yo soy empresario y conozco la estructura de costos de la empresa. Y la estructura. Hoy usted tiene que tener un departamento legal, un departamento para los trámites, un departamento para contestar la justificación del Estado molestando a las empresas todos los días con 50.000 estupideces que no sirven para nada, que nadie las lee, pero que justifican una burocracia que no debe de estar ahí. Hablemos las cosas como son, Miguel, porque hay que decir la verdad a la gente. Entonces, usted va a una empresa, ¿usted qué vende? Vendo zapatos. Ah, perfecto. Pero mi departamento legal tiene más gente que mi departamento de venta porque tengo que atender 50.000 trámites que tengo que hacer con el gobierno. Y tengo que 50.000 requerimientos de información de entidades públicas. Y tengo que 200 trámites para hacer algo que se tiene que hacer en 2 trámites. Y si exporto e importo, un departamento de comercio exterior repleto de gente porque la tramitología nos inunda. Ah, que hay que hacer transferencias afuera, que hay que hacer, me cobran impuestos a la salida de visa. Todas las distorsiones hay que corregirlas urgente. Simplificación administrativa, ventanilla única de inversión, exportaciones, importaciones con trámites sencillos, control ex post y no antes, con severas sanciones si no se cumple. Entonces, sí se puede. Claro, ingeniero Kronfle. Y se corrigen las demás cosas. Estos procesos engorrosos administrativos me hace acordar, porque usted como dirigente empresarial viajó en algunas ocasiones por el gobierno de turno, cuando era presidente, quien hoy es prófugo de la justicia. Por mi cuenta. Sí, no, pero acompañando, no voy a discutir eso, pero viajaba. Es que, ustedes plantearon, por ejemplo, a ese presidente que elimine, recuerdo tan claro, una reunión en el Palacio de Gobierno, 267 trámites burocráticos, y el presidente entonces se asustó. Hasta el día de hoy no se ha podido corregir. ¿Cómo arreglar esto? Mire, es que es muy fácil, es que no es tan complicado, Miguel, es que nos venden que el país ya está en un entrampamiento que no puede salir. Olvidémonos ahorita del periodo electoral, le ruego por un segundo, porque el país no puede vivir de ofrecimientos de la época electoral y luego promesas que no se cumplen. Yo estoy harto. Mira, a mí me enseñaron en mi vida que mi palabra vale más que mi firma, que lo ajeno hay que cuidarlo más que lo propio, porque justamente no es tuyo. Haz con lo propio lo que quieras, pero con lo ajeno es sagrado. Y tercero, nunca claudicar en mis principios, en mis valores, por ninguna presión o por ninguna coyuntura. Si uno hace eso en la vida, sale adelante. En lo familiar, en lo profesional, en lo gremial, en lo público, siempre lo he hecho. Déjeme decirle algo. Esto no es ofertijas de campaña, por Dios. Los que me están escuchando, los empresarios, que gracias a Dios gozo de una alta credibilidad también en ese sector, porque defendía a la empresa privada como el que más, en la época de que había prácticamente una dictadura en el país en donde los empresarios eran malas palabras, no éramos parte del pueblo. Discúlpeme, ser empresario ya no era parte de ser ecuatoriano. ¿Okay? Llegamos a ese nivel aquí con el socialismo del siglo XXI. Entonces, yo sí defendí en las calles a la familia, que no venga el impuesto a la herencia para que herede en una generación, pasaba lo privado a ser público, 70% impuesto a la renta. O sea, era una forma de confiscar los bienes privados para que se los lleve el Estado. Acuérdese usted, 70% impuesto a la plusvalía. Defendimos hasta en las calles eso. Entonces, yo gozo de credibilidad del sector privado porque defendí los principios y los valores de la empresa privada y de la propiedad privada. Y asimismo defiendo a la clase trabajadora. Por eso es que los sindicatos todos hablan conmigo, porque conocen que soy una persona justa y que se tiene que hacer lo que se tiene que hacer en materia salarial, y hay programas para la generación de empleo que me he sentado a hablar con los centrales sindicales, con Fernando Ibarra, por ejemplo, y con todos los sindicatos. Me senté a conversar el otro día para ver cómo se puede generar empleo a través de un fondo de generación de empleo
que pueda mejorar la calidad no solamente de las centrales sindicales, sino de las empresas. Entonces, dicho esto con claridad, yo le puedo decir, el país necesita simplificación administrativa. Y para eso es muy fácil. Usted en un mes tiene el diagnóstico de la ruta de proceso. Mire, yo entré en alguna ocasión porque me pidieron hacer un análisis de alguna empresa. ¿Y qué es lo que se tiene que ver? Desde el momento que entra una orden hasta que se despacha, si el cliente está contento o no está contento, cuánto tiempo se tardó, si hubo una tercera orden que salió primero y fue manejada por un grupo de personas y por qué salió primero manejada por ese grupo de personas. Todo eso usted puede hacer la trazabilidad en el Estado y limpiar las mafias inquistadas y entonces dar eficiencia al Estado, con menos gente, con más transparencia, y que todo el mundo pueda hacer el seguimiento, porque se necesita transparencia y trazabilidad. A mí no me venga a decir que el Estado ecuatoriano no se puede arreglar. Miguel, yo ese discurso no lo acepto. Por principio. Porque entonces si no se puede arreglar, apaguemos la luz y vámonos. Bueno, ahorita ya no podemos apagar la luz porque no hay luz. Cerremos la puerta y vámonos. Eso no puede ser. Eso es inaceptable. Pero si hay gobiernos que ni entienden, ni gobiernan, ni resuelven, como este. Gobiernos que creen que ganar unas elecciones es poner a todos sus amigos en los puestos claves. Gobiernos que creen que un partido político tiene que acaparar todos los puestos públicos porque llegaron al poder. Gobiernos que no tienen la capacidad para gobernar. Perdóneme, el primer acto de corrupción es correr para un puesto que usted no está preparado. Y el segundo acto de corrupción es sentarse en el puesto y decir, yo no sabía que estos eran los problemas. ¿Cómo va a creer? Una tomadura de pelo. Un gobierno que no puede controlar una cárcel, Miguel, por favor. ¿Qué somos estúpidos? Tenemos un letrero aquí que diga estúpido. Un gobierno no puede controlar, discúlpenme, una pinche cárcel. ¿Qué diablos está pasando en este país, Miguel? Y lo vemos ya como normal. ¿Y cómo, por favor, cómo usted controlaría las cárceles? ¿Cómo controlaría la tomando control, pues. Meto al ejército, ¿cómo? Tomo control, señor. Separando los reos por los diferentes delitos, claro. Dejando y el anterior gobierno metió a Fuerzas Armadas y a la policía. ¿Sí? ¿Perdón? Este y el anterior gobierno metieron a Fuerzas Armadas, a la policía y siguen metiendo armas a las cárceles. ¿Qué hacer? Es un tema estructural. ¿Qué hacer? Corrupción, pues, Miguel. ¿Qué va a hacer eso? Pues? Por favor, pues, imagínense que no sepamos a estas alturas qué es lo que está pasando ahí. Quiero comprometerle al ingeniero Henry Kronfle. Habrá oportunidad de seguir, porque se me queda en la carpeta que he preparado temas importantes de cómo afrontar la crisis de empleo, crisis de la seguridad ciudadana, educación, salud, algo se ha referido usted, problemas del agro. Me hubiera gustado darle las soluciones en esos ámbitos puntuales y concretos. Problemas del agro ecuatoriano, problemas del seguro social ecuatoriano. En la asamblea están empolvados proyectos y no reparan, se preocupan de otras cosas. Este es un problema estructural. Un ratito, solamente un segundo. En la asamblea yo presenté el proyecto de la seguridad social. ¿Saben lo que decía ese proyecto que se aprobó en la asamblea? Lo más importante del proyecto, que estaba prohibido meterle la mano por ningún título, por ninguna circunstancia a los fondos de la seguridad social para financiar el gobierno. ¿Saben lo que hizo este gobierno? ¿Saben lo que hizo? Lo vetó totalmente el proyecto de ley. Es decir, el mensaje es: voy a seguirle metiendo la mano a los fondos de la seguridad social, que son fondos privados, para seguir financiando el gobierno. Entonces, mientras discutimos la seguridad social, el día que terminamos de discutir si el directorio es de 3 o de 5 personas, ese día ya se llevaron todo el dinero de la seguridad social. Entonces, ¿ya para qué discutimos? Aquí hay que prohibir la metida de mano en la seguridad social. Prohibir. Claro. Por cierto, la Constitución de Montecristi del 2008, hay un capítulo de la seguridad social en donde dice que los recursos del seguro social son distintos del fisco, es decir, aquí nadie debiera meterle mano, ya por mandato constitucional. ¿Por qué no se aplica esto? Por eso le digo, lo tuvimos que poner en la ley porque no se cumple. Se aprobó la ley en la Asamblea Nacional y se vetó. Agárrese a la silla. Se vetó totalmente la ley, Miguel. O sea, ¿cuál es el mensaje? Vamos a seguir metiéndole la mano. Por eso no, es que es lo que le digo, es muy grave. Lo mismo pasó con los gobiernos autónomos descentralizados, Miguel. Yo firmé la ley, propuse la ley para el pago de las rentas automáticas a los gobiernos autónomos descentralizados. También la vetaron totalmente. ¿Qué es lo que decía la ley? El recolector de la plata es el gobierno central, del 21% de los recursos, como usted sabe.
que por constitución y por ley tienen que ir a los gobiernos autónomos descentralizados. El que lo designamos, el mensajero para recolectar la plata es el gobierno, pero el mensajero no se puede quedar con la plata. No es que yo le diga, usted vaya a cobrarme lo que a mí me tienen que pagar y usted se queda con la plata por ser el cobrador. Entonces, dicen, no hay cómo pagarles. Creo que no hay cómo pagarles. No es plata del gobierno central. Basta de mentiras. Las platas son de los GATS. Solo se le pide al gobierno central que sea el recolector de ese dinero. Bueno, se puso que cuando recolecte pague inmediatamente, de manera automática, la transferencia. Su perjuicio de destituir al funcionario que no lo haga responsable de esa cartera ipso iure, es decir, de pleno derecho, sin necesidad que lo vote el presidente de la República. Agarrarse de la silla nuevamente. Vetaron totalmente el proyecto. Entonces, claro, así no se puede trabajar. Claro. Así no se puede trabajar. Pero esto, comparando entre la empresa privada y el sector público, esto en la práctica, ¿cómo se les iba a devolver? Más allá del derecho que tienen los 221 consejos. No es devolver, es que no es derecho. Entregarles. Por Dios. Es que son recursos también que recaudan los municipios. Va a la caja fiscal, que es un tonel sin fondo. Y si no hay dinero en la caja por irresponsabilidad de la administración, ¿qué se hace? Miguel, le voy a poner este ejemplo, por favor, no confundamos a la población, le ruego, por favor, présteme atención un segundo. No es dinero del gobierno central. Póngase usted que usted tiene ahorita un hueco en su economía de $100,000. Miguel tiene, Rivadeneira, un hueco de $100,000 en su economía. Y hoy le digo a usted, Miguel, a mí me deben tanta plata, viene el vecino, le dice, le deben tanta plata, le deben tanta plata. Miguel, usted que es el recolector de la plata, por favor, vaya a recolectar la plata que a usted también le deben. Usted se queda con el 80%, que es la parte que a usted le compete, y a nosotros nos distribuye el 20%, que es la parte que a nosotros nos compete. Y resulta que usted me contesta, tengo una deuda de $100,000. Entonces no te voy a dar la plata que a ti te compete siendo el recolector, porque tengo yo que cubrir mi deuda. A ver, Miguel, yo no, tu deuda es tu deuda. Pero ¿qué tiene que ver tu deuda con mi plata? Esa contaminación cruzada que se da aquí en el Estado es lo que no nos permite salir adelante. Claro, es que se ha manejado, ¿qué, Miguel? Claro, se ha manejado tanto el tonel sin fondo de la caja fiscal, se ha manejado tanto que entra y sale emergencia, crisis eléctrica, salud, educación. Eso ojalá se corrija. Ahora, le comprometo a seguir hablando de estos temas. ¿Cómo no? Ya, únicamente, ojalá que venga aquí presencial con todo gusto. Encantado, ya, Miguel, encantado. Una pregunta final, porque tengo un mensaje de un oyente que dice, le voy a leer textualmente: consulta ciudadana, ¿por qué todo lo que indica no lo impulsó como presidente de la Asamblea? Traslado la pregunta. Porque son temas de gobierno. Porque son temas de gobierno, no temas de la Asamblea. Por eso le repito lo que dije al principio de la entrevista. A lo mejor ese radioescucha no sintonizó cuando comencé la entrevista. Más del 90% de los problemas, cuando he recibido a la gente, la Asamblea Nacional no es el Palacio de Carondelet que está vallado 4 cuadras a la redonda y no dejan entrar a nadie. Yo recibí decenas de miles de personas en 8 años. Conocí el tejido productivo del Ecuador, viniendo de los gremios de la producción, siendo presidente de los empresarios, y tenía que conocer el tejido social. En la Asamblea se conoce el tejido social y la gran problemática del país. 90% más de las cosas tienen que ver con la falta de ejecución. ¿Y quién ejecuta? El Ejecutivo y gobierno. Por eso le digo, por eso es que tomé la decisión. A mí no me llama el poder, tanto no me llama el poder que renuncié al primer poder del Estado, a ser presidente del primer poder del Estado. A mí me llama el servicio. Y el servicio tiene que estar enfocado hoy en la ejecución, porque no se ejecutan las cosas. Los grandes problemas del país están en la falta de ejecución de un gobierno que ni entiende, ni gobierna, ni resuelve, que está en campaña y está bailando en el TikTok en vez de realmente resolver los problemas del país. Ese gobierno Nini nos ha llevado ahorita al despeñadero. No hay luz, no hay agua, no hay seguridad, no hay empleo. Y ahora, perdóneme, hay una aplanadora antidemocrática. No se respeta ni la Constitución. Entonces, ¿así cómo? Perdóneme, ¿así cómo? Gracias, Miguel, por la entrevista. Sí. Un abrazo, cariñoso. Muchas gracias. El ingeniero Henry Kronfle, candidato presidencial por el Partido Social Cristiano. 7:31 en el territorio continental ecuatoriano. Buscando la verdad. Tenemos previsto un diálogo con el doctor Andrés Páez Benalcázar para hablar qué se está fraguando en el país. Él denunció, se busca un caos en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.
a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cada amanecer es una oportunidad para asumir responsabilidades y aportar con el país y la democracia. Por mi familia, por Ecuador, mi participación como miembro de una junta receptora del voto hace la diferencia. Porque somos los ciudadanos quienes contamos los votos. Y contribuimos cívicamente con la transparencia de los procesos electorales. Este domingo 9 de febrero vamos todos por Ecuador. Más información en www.cne.gov.es y en CNE App. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2025. 1000 razones por las que le bajamos $1000 a nuestro Chery Tigo